A continuación también queremos darle la bienvenida a nuestro primer segmento, el segmento de la lectura de la Biblia. El día de hoy vamos a estar compartiendo a través de la lectura de Primera de Timoteo, capítulo 1. Esta primera carta de Timoteo fue escrita por Pablo. Se dice que cuando él salió de la cárcel en Roma y que regresa de nuevo a Efeso, y cuando llega se encuentra con una iglesia que había sido bastante transformada en el tema de doctrina y sin duda le toca lidiar con muchas de estas situaciones que está viviendo, pero él después se ve, no sé, movido a irse a Macedonia y deja encargado a Timoteo, a quien él consideraba su hijo en la fe. Este Timoteo que me gusta ver, le digo, vivía en Listra, de Galacia, era hijo de Eunice, hemos escuchado de Eunice, había sido educado en la doctrina a través de su madre y de su abuela, y desde su juventud había seguido al Señor, y Pablo lo consideraba como su hijo. Y esta carta inicia con un Pablo sacando sus credenciales, sin duda, para que también Timoteo sintiera ese respaldo y que la pudiera llevar también a las personas, a los líderes también que estaban conviviendo con él en la iglesia. Así de que escuchamos y aprendemos a través de la lectura de la Biblia, a través de esta lectura de Primera de Timoteo, capítulo 1. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. ¿Sí? Pues iniciamos alegres y contentos esta lectura de la Biblia que dice así: Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Recibe gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando fui a Macedonia, te rogué que te quedaras en Éfeso, para que mandaras a algunos que no enseñaran una doctrina diferente, ni prestaran atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que la edificación de Dios, que es por la fe. Y ahora te encargo lo mismo, pues el propósito de este mandamiento es el amor que nace de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. De estas cosas se han desviado algunos y se han apartado a palabrerías sin sentido. Pretenden ser doctores de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni lo afirman. Pero sabemos que la ley es buena cuando se usa de manera legítima. También sabemos que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para todo lo que se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí se me ha encomendado. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me fortaleció, porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio. Aun cuanto antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui tratado con misericordia para que en mí, el primer pecador, Jesucristo mostrara toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él para la vida eterna. Por lo tanto, el Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Timoteo, hijo mío, te encargo este mandamiento para que conforme a las profecías que antes se hicieron acerca de ti, presentes por ellas la buena batalla y mantengas la fe y la buena conciencia, que por desecharlas algunos naufragaron en cuanto a la fe que ellos, entre ellos Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Esta es la lectura de Primera de Timoteo, capítulo 1, y empieza diciéndole Pablo a Timoteo
no te vayas, permanece. Sin duda él también había considerado retirarse, irse. Probablemente el nivel de situación que se estaba dando ahí era ya incómoda y él está diciendo, no te vayas, permanece en la doctrina que aprendiste de mí. Y muchas veces no le prestamos atención a ese tema. A la doctrina es hacer lo que yo quiera hacer y Dios me dio libertad. Sin embargo, hay un tema ahí de doctrina. Permanece en la sana doctrina y aléjate de ese palabrerío y a ese legalismo. Una traducción le llama a ese parloteo insano que tiene que ver con cosas que nos distraen. Yo sí creo que tiene que ver mucho cuando nos distraemos en buscar a lo mejor misterios de la vida, no porque no sea interesante y revelador, sino que tal vez hasta nos lleva a insanas discusiones. Y más bien le dice, estas personas se alejaron del amor, ¿verdad? Y el amor que viene de entender a Jesús y no un legalismo, porque sin duda había mucho tema de legalismo. Y me gusta la parte donde dice, Jesús vino a salvar a los pecadores, ¿verdad? Y él, siendo una persona tan importante en ese tiempo, y todo dice, yo soy el primero de todos. Y creo que eso es lo que muchas veces nos olvidamos. Queremos iglesias que son perfectas, donde hay gente perfecta. Y no es así, porque el Señor viene a salvar a los que somos pecadores. Y gracias a eso, pues uno se acerca, ¿no? Yo me recuerdo cuando nosotros recibimos a Cristo, pues hasta uno se siente indigno de cómo asistir a esa congregación. Y cuando te reciben con los brazos abiertos, uno se siente muy emocionado de que te están dando la oportunidad de acercarte, ¿no? Y realmente eso es lo que quiere el Señor y sobre todo que la sana doctrina sea algo que nosotros también en nuestro interior lo pongamos a prueba. Todo lo que recibamos como doctrina, que lo pongamos a prueba con la Biblia y veamos si realmente, pues, eso es lo que dice la Biblia, si esa es la interpretación. Y eso nos va a ayudar a mantenernos en una sana doctrina. Así es. Interesante, ¿verdad? Una pregunta sería, ¿y cuál será esa sana doctrina, doctrina, verdad? Buenísimo. Porque uno dice que pero aquí de lo que vemos dice que tiene que servir para edificación, que es por la fe. Una de las cosas que a mí me gusta en los mensajes que tienen que ver con la Biblia es que las cosas puedan ponerse en práctica, ¿verdad? Que las cosas Exacto. pueda saber uno qué va a hacer. Pero hablando de aprender, ¿verdad? Que es el tema de hoy, yo pienso que todos podemos aprender. Y qué mejor que aprender de la Biblia en el sentido que la Biblia es un libro que tiene muchos principios de cómo funciona la vida y cómo va a funcionar para la eternidad. Y cuando creo que nosotros logramos entender, así como dice también en Mateo, que aquel que lee la palabra y la entiende, ese lleva mucho fruto. Eso a mí siempre me ha motivado a tratar de entender un poco más y me he dado cuenta que a veces como que hay capas, ¿verdad? Uno entiende una cosa, pero después dice uno, si eso ya lo había entendido, sí, pero tiene más, ¿verdad? Y uno puede seguir entendiendo y lo importante es que son cosas que se pueden practicar y que nos ayudan en la vida diaria, pero nos dan una esperanza para la eternidad, ¿verdad? La Biblia tiene esas dos cosas, nos ayuda para acá y nos promete un destino diferente. Hugo, solo una cuestión. La ley es buena si uno la usa legítimamente. El propósito de la ley es mostrarnos nuestro pecado, no justificarnos, es mostrarnos nuestro pecado. Y en esto me llama la atención Gálatas 3:24 que dice, la ley no fue hecha para justos, sino para los transgresores y desobedientes. Wow, sí. Y en eso caemos todos, así como dice Maki que cuando llegan a la iglesia hasta se sienten mal porque no nos conocen, si yo hablo del otro lado, que somos iguales, ¿verdad? Porque somos iguales y que todos en realidad tenemos dificultades, pero estamos precisamente buscando agradar al Señor, usando la ley legítimamente como un espejo, ¿verdad? Para vernos y para practicar, para tratar de no cambiar. para acusar al otro, ¿verdad? Exacto, No. eso sí. Pero miren, hay un detalle que yo quisiera resaltar, o por lo menos yo así lo percibo, y es que Timoteo tuvo que haber sido una persona educable, Ajá. una persona en la cual se confió. Y le dice Pablo, ¿verdad? O sea, proféticamente tú ya estabas para esto. Y le encarga algo, y nadie encarga a alguien algo si no está seguro que lo va a hacer. Que de alguna manera se formó, se preparó, se instruyó. Porque de alguna manera también le dice posteriormente, Pablo le dice, yo por ignorancia
O sea, por desconocimiento, porque no me había educado, porque no había entendido, es que yo hacía las cosas patas arriba. Pero ahora él, Timoteo, ya con una formación, con una educación, con conceptos diferentes, le da un encargo. Y fíjense ustedes que dice, y ahora te encargo lo mismo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor y le da las características que nace de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Le da todo el andamiaje para que él pueda llegar y hacer lo que tiene que hacer. Definitivamente, atando a nuestro tema, Timoteo tuvo que haber sido una persona que tenía las características de la sencillez para poder absorber todo lo que Pablo le estaba tratando de transmitir para poder hacer la tarea que se le había encomendado. Y era una tarea grande. Me gusta lo que dijiste. Dice, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor que me fortaleció porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio, aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador. Y no estaba haciendo gala de una falsa humildad, Pablo. Pablo se consideraba así, se consideraba, yo perseguía a la iglesia delante de mí, fuimos matados. Ese era su diagnóstico inicial, ¿verdad? Así era él. Pues. Pero Dios me consideró fiel. Y escuche esto lo dijo Charles Spurgeon, y puede ser que algunos de nosotros nos sintamos identificados. Hermano, no hay razón por la que si usted ha ido muy lejos en el pecado, no deba llegar igualmente lejos en utilidad para Dios. Cuando ponemos delante de Él lo que hemos hecho y Él nos restaura y Dios nos puede volver a utilizar y usar todo eso malo que hicimos para un nuevo inicio, ¿verdad? Aun cuando antes yo había sido blasfemo, dice, perseguidor e injuriador, Dios me consideró fiel. Dios nos da nuevas oportunidades. Y me recordé esa parte de lo que le estabas diciendo a Hugo de la ley, ¿verdad? Y cuando yo era joven y pues mi papá me daba cierta libertad para hacer ciertas cosas, pues esa ley, las reglas de la casa, digamos, no me las imponía con enojo, sino que yo más bien las cumplía con mucho amor. No sé si me doy a entender. O sea, porque amaba mucho a mi papá y quería hacerle caso, no porque me fuera a castigar o algo así, sino porque realmente lo valoraba como papá y la relación que teníamos, ¿verdad? Y me pasa lo mismo ahora con Dios. O sea, no es que sienta que Dios me va a castigar porque no es así, o que si hago algo mal me van a reclamar en la iglesia, sino que lo hago por el puro amor que le tengo a Dios y porque esa relación tan bonita que tenemos y que no la quiero arruinar, pues yendo a otro lado, ¿verdad? Y creo que deberíamos enseñarle a la gente también que la Biblia está para ayudarnos y para tener esa relación linda con Dios y para tener esa comunicación constante y que si la seguimos vamos a tener buenos frutos, ¿no? Nos va a ir súper bien. Y no agarrar la Biblia para condenar a la gente y para decirle tú no estás haciendo esto, o no tenés que ver tales cosas, o no tienes que practicar tales deportes porque son malos, o tales prácticas, o no tienes que comer esto. Creo que ahí es donde se pierde el verdadero sentido de lo que es realmente esa relación que tenemos con Dios y esa fe de creer de que Él está presente en cada momento de nuestra vida. Así es, el amor, ¿verdad? Pero no todos somos tan dóciles, Maki. Es que no, fíjate que no es dócil, no es una cuestión de ser dócil, ¿no? Porque yo sí soy bastante sacada. ¿En serio? Sí, o sea, soy bastante... Le vamos a preguntar a Gary. En movimiento y todo, ¿verdad? Pero yo creo que sí puede ser que sea una dócil por el amor, ¿no? Sí. Entonces tal vez no sería dócil, sino cuánto amas a Dios. El Señor nos ha conquistado con su amor, ¿verdad? Exacto. Pero a algunos nos ha tocado que en la práctica tal vez darnos de cara en algunas cosas, ¿verdad? Y yo pienso que cuando nos damos a veces un golpe, topamos con algo de frente, también es otra manera de uno reconsiderar y decir, mejor voy a aprender cómo se hacen las cosas, ¿verdad? Y lo voy a intentar una vez más, pero voy a hacer algo diferente, ¿verdad? No lo voy a hacer igual que la vez anterior. Por amor, pero también a veces las consecuencias nos ayudan, pienso yo, a medirnos, ¿verdad? Y a intentarlo y a tratar de hacer algún cambio en nuestra vida. Así es, a veces ese golpe, bueno, si tenemos ese porrazo. Ese porrazo. No, sí, es que son necesarios a veces. Las dos cosas, ¿verdad? Un Sí, poquito sí. Nos atrae el amor de Dios y nos empujan también a veces las
consecuencias de nuestras malas decisiones. Sí, ¿no? Y estamos en un constante aprendizaje porque Sí. definitivamente necesitamos entender que no somos poseedores de todo el conocimiento ni de toda la experiencia y la vida nos va abriendo espacios para seguir creciendo y mejor si lo hacemos en ese crecimiento en Cristo Jesús. Porque miren ustedes la consecuencia de no aprender. Porque aquí Ay, no, sí, Himeneo horrible. y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan Ay, qué feo. a no blasfemar. O sea, si alguien no aprendió es porque no se dejó educar, porque no tuvo la sencillez de corazón suficiente para entender. Porque muchas cosas no es que mi cabeza no logren entender, es que mi orgullo no me deja. Exacto. Mi orgullo no me deja. Y muy seguramente aquí estos chatillos, Himeneo y Alejandro, definitivamente se fueron en la lancha, no aprendieron, antepusieron su ego, su vanagloria y blasfemaron. Y tuvieron consecuencias. Ahora, muy seguramente usted está pensando que entonces yo también he tenido consecuencias, usted ha tenido consecuencias, pero siempre hay una segunda oportunidad. Sí. Y eso es lo más importante porque nosotros aquí en este programa lo que hablamos es de segundas oportunidades, de esperanza y principalmente esperanza en Cristo Jesús. Se puede. Yo se quisiera puede empezar. agregar algo. Fíjate que las consecuencias y la manera como Dios ha diseñado este mundo es que cuando haces algo que no está bien, tenés consecuencias. Claro. Sí. Pero eso es parte del amor de Dios y parte del diseño de Dios para este tiempo, porque así aprendemos, como estás diciendo. Claro. Si yo no sintiera dolor y meto la mano en el fuego, me quemaría y no podría sentir. Y las consecuencias son ese dolor que nos ayuda a darnos cuenta que hay cosas que debemos cambiar. Consecuencias de todo tipo, pero creo que es parte de cómo Dios diseñó para erradicar el mal en este tiempo, ¿verdad? Que nosotros podemos, incluso a través de las circunstancias, conocer cómo es el carácter de Dios y darnos cuenta que los principios de Dios funcionan en la vida y funcionan para darnos un destino eterno. Y quiero terminar con este verso 18 que decía, el mandato de pelear la buena batalla, que le dice, Timoteo, hijo mío, te encargo este mandamiento para que conforme a las profecías que antes hicieron acerca de ti, presentes por ellas buena batalla y mantengas la fe y la buena conciencia. Este mandamiento te encargo, este mandamiento te encomiendo, y esa palabra te encargo tiene que ver con la orden de un oficial a mando. Y más adelante dice, te encargo esa buena batalla, pelea esa batalla con gallardía, pelea y básate en esto, milites esa buena milicia que es pelear la buena batalla, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Fe y buena conciencia. Y fíjate, Aner y amigos, que definitivamente pelear la buena batalla significa también seguir preparándonos y aprendiendo. Por ejemplo, la lectura de la Biblia. Exacto. La lectura de la Biblia. Hoy estamos en la lectura de Levíticos 10 a 12. Y miren, Levítico es un libro complejo. Es un libro muy complicado y definitivamente a veces uno no le encuentra ni pies ni cabeza, pero lo que sucede es que Levítico es un libro que fue diseñado para que Dios pusiera a Israel circunstancias para reconciliarse con él y para llegar a esa santidad. Y usted puede ser que en un momento dado se metió ahí en Levítico y ahorita no encuentra cómo seguir, pero siga adelante, siga educándose, siga preparándose, porque estoy seguro que a través de esa lectura de la Biblia usted va a seguir creciendo y aprendiendo en el Señor. Vaya con Dios. Y vamos a retomar ya la lectura de nuestro libro. El día de hoy nos corresponde el capítulo 7, que se llama así, justamente la educabilidad, Guillermo. Uy. Ajá, vamos a tener que platicar muchísimo de la educabilidad. Sí. Dice que es el canal de aprendizaje. Algunas personas aprenden y otras personas no aprenden. Wow. ¿Nos habrá algo o nos está tanteando? Nosotros como somos de los decimos que aquí? aprendemos. Sí, sí. Ay, sí, vamos. queremos ser del team. Sí. Y dice, y esto lleva a la siguiente cualidad, que con frecuencia separa a quienes aprenden de sus pérdidas y a quienes no aprenden de ellas. Las personas con frecuencia me preguntan qué es lo que más determina si llegarán a alcanzar su potencial. Mi respuesta, un espíritu educable. ¿Qué significa ser educable? Nos plantea el autor. Yo defino educabilidad, dice, como poseer la actitud y la conducta intencionadas de seguir aprendiendo y creciendo a lo largo de la vida. Algunas personas no tienen eso. Algunas personas quieren tener la razón incluso cuando no la tienen. Me hablan, dirá. Y como resultado,
La vida es difícil para ellas. Nunca encuentran el canal del aprendizaje ni tampoco aprenden las lecciones que la vida ofrece a quienes tienen un espíritu educable. Y miren esto que dice, si conoce bien algo, eso no lo hará todo por usted. Vivir a la altura de su potencial requiere que usted siga aprendiendo y extendiéndose. Para eso debe tener un espíritu educable. Si no lo tienen, llegará al fin de su potencial mucho antes de llegar al final de su vida. Si quiere ser exitoso mañana, entonces debe ser educable hoy. Lo que le llevó hasta donde está ahora no lo mantendrá ahí y ciertamente no le llevará a donde usted quiere ir. Necesita algo más que una gran mente para aprender. Necesita tener un gran corazón para aprender. Eso es lo que un espíritu educable le da. Así es. Recientemente leí sobre un estudio dirigido por Mark Murphy, fundador y director general de Leadership IQ. Su organización siguió a 20,000 nuevos empleados durante un periodo de 3 años y descubrió, fíjense bien este detalle, que el 46% de ellos fracasó en los primeros 18 meses en el empleo. La principal razón para el fracaso no fue la falta de competencia técnica o la debilidad en cierta área de destreza. Y entonces aquí está la razón. Casi el 90% de sus problemas fueron el resultado de la actitud. La razón principal de su fracaso fue la falta de educabilidad. Murphy escribió que el 26% de las personas que fracasaron no eran educables. Carecían de la capacidad de aceptar e implementar comentarios por parte de jefes, colegas, clientes y otros. Lo más triste de esto es que la actitud es una decisión y también lo es la educabilidad. Nosotros decidimos si estamos abiertos o cerrados a nuevas ideas, nuevas experiencias, ideas del otro, comentarios de otras personas y disposición a cambiar. Podemos escoger un camino hacia el futuro mejor al desarrollar un espíritu educable o podemos sabotear ese futuro fingiendo que todo lo sabemos y todo lo que necesitamos para avanzar en la vida, lo cual, a propósito, es imposible para cualquiera. ¿Y cuáles son las características de una persona saludable? Las características, escuche, si desea encontrar el canal del fracaso al éxito, necesita convertirse en una persona altamente educable. ¿Cómo puedo hacer eso? Cultivando las siguientes características. Y aquí hay ropa tendida a ustedes porque aquí nos va para todos, principalmente para este servidor que después les hago el comentario para que vamos a atar ahí. Dice, las personas educables tienen una actitud que conduce al aprendizaje. La actitud que tenemos en la vida establece el tono y la dirección para todo lo que hacemos. El enfoque correcto de cualquier cosa prepara la escena para crear los resultados que esperamos. En esencia, nuestras actitudes son la manera en que enfocamos la vida y el modo en que la enfocamos determinará nuestro éxito o nuestro fracaso. Las personas que tienen un espíritu educable enfocan cada día como una oportunidad para otra experiencia de aprendizaje. Sus corazones están abiertos, sus mentes están alerta buscando algo nuevo, sus actitudes están expectantes. Saben que el éxito tiene menos que ver con poseer talento natural y más que ver con decidir aprender. Philip B. Crosby, el autor de La calidad es gratis, dice que las personas pueden retardar subconscientemente su propio crecimiento porque llegan a confiar en clichés y hábitos en lugar de cultivar un espíritu educable. Dice Crosby, una vez que llegan a una etapa en su propia comodidad personal, en su mundo dejan de aprender y su mente se vuelve perezosa para el resto de sus días. Puede que progresen de modo organizativo, pueden ser ambiciosos y tener deseos e incluso pueden trabajar día y noche, pero ya no aprenden más. Ser educable depende de 2 cosas, la capacidad y la actitud. Nuestra capacidad puede estar establecida hasta cierto grado, pero nuestra actitud es totalmente decisión nuestra. Debemos decidir proactivamente aceptar una actitud de educabilidad. La ciencia confirma la importancia de la actitud para el éxito de las personas. Se descubrió, oiga bien, que la actitud era mucho más importante que la inteligencia, la educación, el talento especial o la suerte.
De hecho, se llegó a la conclusión de que hasta un 85% del éxito en la vida se debe a la actitud, mientras que solo, fíjese bien, solo el 15% se debe a la capacidad. En raras ocasiones he conocido a una persona educable cuyo enfoque de la vida fuese negativo, dice el autor. La mayoría de las personas con espíritu educable y actitud positiva no permiten que las ideas negativas secuestren sus pensamientos. ¿Por qué? Una mente cerrada no abre puertas de oportunidad. Y escuchen esto porque creo que es muy importante. Una mentalidad de escasez raramente crea abundancia. Una actitud negativa rara vez crea un cambio positivo. Si no cultiva una actitud positiva y un espíritu educable, le aliento a que luche por ello. Cuando antes lo haga, mejor, porque a medida que avanza la edad, nuestros pensamientos negativos, nuestros malos hábitos y nuestros rasgos de carácter débiles llegan a arraigarse más permanentemente. Envejecer no significa mejorar, tan solo significa que tiene usted menos tiempo en el cual tomar la decisión de volverse educable. Por tanto, tome la decisión de ser educable ahora. No conozco otra manera de seguir aprendiendo en la vida. Y es impresionante el concepto de que para poder crecer, desarrollarnos, alcanzar nuevos éxitos, necesitamos ser educables. Y escuche esto, lo que más determina si se llega a alcanzar su potencial, ese espíritu, eso que radica en nuestro interior de siempre estar queriendo aprender algo nuevo y queriendo aplicar nuevas cosas. Ay, miren, a mí cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, ¿verdad? Tuve que cambiar toda mi forma de pensar. O sea, imagínense, ¿cuánto sería? 30 y pico de años viviendo de una forma y pensando que esa era la correcta y que eso me beneficiaba en la vida. Y de repente entender de que tenía que volver a aprender todo otra vez. Y ahí sí, claro, tenía una buena actitud de querer aprender y de leer la Biblia y de escuchar cuánta prédica pudiera tener en mano. Y sí, tuve que renovar completamente mi pensamiento para quitar lo viejo y llenarlo con lo nuevo, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado varias veces en mi vida volver a aprender. Y me ha pasado también que he tenido empleados que han tenido tal vez no tanto talento, pero un espíritu enseñable y me ha ido súper bien. Y tal vez he contratado gente con talento, pero con una mala actitud y esa actitud de yo ya lo sé. Y me ha costado, les he dado educación, les he llevado a aprender a otros países y todo, y siguen siendo igual. Entonces uno dice que entonces ahora pues aprendí. Eso sí, te puedo decir que aprendí de eso a que uno tiene que contratar gente que tenga un espíritu enseñable. Exactamente. ¿Me entendés? Que tenga una disposición positiva. Y me gustó mucho lo que él dijo, que una mentalidad de escasez raramente crea abundancia y que una actitud negativa raramente crea un cambio positivo. Y creo que eso es en todas las áreas de mi vida como empresaria, eso es algo que debo de buscar cuando contrate a alguien nuevo. Y perdón que les interrumpo, pero yo, entre líneas, yo leía Romanos 12:2. Sí, cabal. Entre líneas, entre todo lo que leíamos, yo decía, no nos acomodemos a los pensamientos de este mundo, sino que transformémonos de acuerdo al entendimiento y vamos a conocer esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Fíjese que es increíble y perdón, pero si no vivimos un cambio realmente en nuestra mente y en nuestro corazón, que para fines prácticos es lo mismo, no vamos a poner en práctica todo a lo que nos exponemos. Sí. Tenemos que tener una evolución. Miren, así, entre paréntesis, por ejemplo, la odontología, que es mi campo. Miren siempre ustedes, hay que estar aprendiendo. hoy en día la odontología está a las puertas de dejar todo lo análogo y pasar a lo digital. Pasar a lo digital. Y un hombre de 63 años, que es la edad que yo tengo, tiene que ser expuesto a todo eso. Ahorita nos vamos a meter a un Full Immersion, un curso de 4 días donde vamos a conocer muchas cosas de todo esto. Pero lo que quiero llegar es a que no importa, y por alusión personal te iba a decir cuando de lo de envejecimiento a usted. Sí, porque eso quería decía eso, comentar, sí. porque no importa la edad que tengas,
porque el conocimiento está ahí. Y algo muy interesante, no es tanto para que lo pongas tú en práctica, sino para que entendas qué es lo que está haciendo las personas que están a tu entorno y para que no te den a tol como el dedo, como decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Porque la falta de conocimiento da puerta abierta a que el engaño. Porque mucha gente puede aprovecharse que tú no sepas de algo, que no estés al día y te pueda dar cualquier cosa. Así es. Y nunca es tarde para aprender. No, Jamás nunca es tarde es para tarde. empezar a aprender algo nuevo. Es algo que mi papá siempre me ha dicho Sí. o siempre nos ha comentado. Nunca es tarde, no importa cuánta edad tenga uno. A mí me llama la atención el comentario de Guillermo en cuanto al área profesional, pensando en nuestra audiencia, no sé a qué se dedica usted, pero cuando uno dice eso, dice, bueno, qué bueno que yo sí soy de las personas educables, soy humilde, ¿y qué estás aprendiendo? Pues de momento nada, pero qué bueno que tengo la buena actitud, ¿verdad? Ay. Así que yo me pongo a pensar ahorita, ¿y qué estoy aprendiendo yo, verdad? Ujú. Y me llamó algo la atención que dijo el actor, si quieres ser exitoso mañana, debes ser educable hoy. Porque a veces nosotros hemos llegado a un momento donde estamos contentos con el éxito que ya tenemos. Y entonces nos acomodamos, ¿verdad? Tenemos cierta cantidad de éxito que nos parece suficiente, nos está yendo bien, está funcionando, pero aquí el autor nos está diciendo algo interesante. Este éxito que tengo hoy, qué bien, lo conseguí con lo que fui educable ayer, pero si quiero ser exitoso mañana, hoy tengo que ser educable. Así que yo me hice una pregunta, ¿qué estoy aprendiendo de nuevo en mi área profesional? Sí, Y me dejó pensando. y algo que yo no quiero dejar pasar por alto, y lo voy a hablar desde mi experiencia personal. Cuando llegamos ya a mayores nos damos cuenta de que tuvimos algunas deficiencias que no le pusimos nombre porque no sabíamos. Por ejemplo, la falta de concentración, ¿verdad? Ustedes, la capacidad, hablábamos con Huguito al inicio de que muchas veces uno se da cuenta de que no teníamos una capacidad de concentración y teníamos déficit de atención. Y yo le decía a Hugo con mucha vulnerabilidad, igual que a ustedes, amigos, aquí entre nos, no van a salir de aquí, que la actitud, que es un regalo que solo puede venir de Dios, Ay, sí. es la que nos salva cuando tenemos esas características. Y no es que seamos tercos ni necios, sino que seamos persistentes y que no soltemos el tema, que querramos seguir siempre aprendiendo, aun cuando nuestras características y nuestro diseño no sea el ideal. Porque a veces hay personas que vienen, le dan una leída o solo ponen atención a la clase y Claro. contestan el examen nítido. Así son mis ¿a hijos. ustedes? Sí, Yo pero tengo vemos 3 otros hijos, que tenemos 2, que darle ajá. remachar. Todos tienen memoria fotográfica, se recuerdan la fecha, se recuerdan todo, solo ven un documental o leen una hoja y se lo recuerdan. Y también está mi hija Zoe, que no tiene esa capacidad, pero tiene la actitud. La actitud para Y poder. tiene la actitud y la perseverancia. ¿Y quién cree que llega más lejos? Y saben una cosa, en función de esto, solo remarcar de que la actitud y esa educabilidad, esa palabra difícil que estamos aprendiendo el día de hoy, es una elección. Es una Sí. elección. Es Yo una elección. yo elijo. Y puede ser que tenga ciertas capacidades, sin embargo, yo elijo ser educable, aprender algo nuevo. Y el otro tema que me llamó la atención también aquí, que lo planteó el autor, imaginemos que un jefe, un compañero, un cliente le da cierta retroalimentación. ¿Cómo reaccionamos Uy, cuando tremendo. nos da esa retroalimentación? Un líder espiritual, un pastor, y nos hace alguna observación. ¿Nos reaccionamos a la defensiva o realmente nos dedicamos a tratar de aprender? Y a los que somos papás y nuestros hijos también nos dicen algo que hay que prestarle atención. ¿Estamos realmente defendiéndonos o Justificándonos, ¿no? o justificando? Eso es bien complicado porque genera una barrera, ¿no? Sí. Genera una barrera bien difícil cuando alguien te da una retroalimentación y vos estás esperando que la persona termine de hablar para Defenderte. Para defenderte, Sí. ¿no? El tener esa actitud de Y querer esperamos. defenderte no es precisamente de una persona que tenga un espíritu de querer aprender, ¿no? Entonces, evaluemos también, cada uno de nosotros evaluemos cómo reaccionamos. Yo muchas veces tuve que aprender y los mejores consejos que me dieron, muchas veces fue Nino que me dio un consejo y que sí entró así como quien dice con los tacos, así como la cancha, ¿no? Pero que fue lo que cambió en cierta forma mi vida y que me ayudó un montón a ser mejor. Entonces, creo que tenemos que aprender a tener una actitud de recibir, ¿no? De ¿Sabes recibir cuál y es la escuchar. respuesta cuando nos dicen algo? Tiene que ser gracias por decírmelo. Ajá. Sí. Y Por eso es que- sentirlo. sí, pero si queremos enseñar, fíjense bien,
también tenemos que buscar los escenarios idóneos para eso, porque cuando queremos enseñar en familia, muchas veces lo hacemos en medio de una conversación complicada, difícil, con enojo. Creo que hay que buscarlos. Si queremos que esto que tenemos momentos en nuestro corazón trascienda, tenemos que buscar el escenario ideal para hacerlo, para que verdaderamente sea una semilla que se siembra en el corazón de la persona a la cual queremos educar. Así ¿verdad? es. Y recuerde esto que estamos hablando en este primer segmento, en este segundo segmento, porque una mente cerrada no abre puertas de oportunidad. Una mente cerrada no abre puertas de crecimiento. Vaya con Dios. Vamos a compartir con usted la siguiente lectura, sin embargo, también darles este resumen. Es un resumen que vamos a ver en esta diapositiva para que nos ven a través de la televisión. En modo aprendizaje, todo el mundo tiene algo que enseñarme. En modo aprendizaje, cada día tengo algo que aprender. En modo aprendizaje, cada vez que aprendo algo, me beneficio. Cada vez que aprendo algo, me beneficio. Y eso da pie a la continuación de la lectura con nuestro querido Guillermo, después de hablar acerca de las características de la educabilidad. La primera, la actitud. Y la número 2 es Guillermo. Dice de la siguiente manera: las personas educables poseen una mentalidad de principiante. Como joven líder, yo quería ser exitoso y pasé gran parte de mi tiempo en los primeros años de mi carrera buscando las claves del éxito. Asistí a un seminario donde el facilitador nos preguntó: cuando piensan en los más exitosos directores generales, empresarios y dueños de negocios, ¿qué cualidades creen que poseen? Después que dimos una serie de respuestas, pasó a definir educabilidad como la capacidad y disposición a aprender y poner en práctica todo lo que sea necesario para lograr nuestras metas. Y continúa John Maxwell diciéndonos: como joven líder quedé sorprendido por su comentario. Yo había pensado que las personas exitosas sabían lo que necesitaban saber y después se mantenían en eso. Entendí entonces que nunca llegaría a un lugar en la vida donde tuviera todo solucionado. Siempre necesitaría seguir aprendiendo, siempre necesitaría seguir mejorando. Las personas exitosas continuamente están aprendiendo cosas nuevas. Continuamente están aprendiendo cosas nuevas. ¿Cuál es la mejor manera de hacer eso? Tener una mentalidad de principiante. Si usted quiere crecer y aprender, debe enfocar tantas cosas como pueda como un principiante, no como un experto. A la mayoría de las personas les gusta ser expertos. De hecho, algunos lo disfrutan tanto y se sienten tan incómodos como principiantes que trabajan duro para evitar ponerse a ellos mismos en esas situaciones. Otros son más abiertos y disfrutan al aprender algo nuevo. Es un reto seguir siendo receptivo y abierto en cada circunstancia y situación con el paso del tiempo. Yo intento mantener una mentalidad de principiante, dice el autor, pero tengo que admitir que con frecuencia es difícil. Yo también, ¿verdad? Para ayudarme a hacerlo, siempre intento tener en mente las siguientes 3 cosas. 1, todo el mundo tiene algo que enseñarme. 2, cada día tengo algo que aprender. Y número 3, cada vez que aprendo algo, me beneficio. Otra cosa que hago es enfocarme en hacer preguntas. Eso hace Aner siempre. Durante demasiados años me concentré en dar respuestas. Cuando era un joven líder sentía que eso se esperaba de mí. Pero cuando comencé a sobreponerme a mi inseguridad, descubrí que hacer preguntas lograba más por mi desarrollo que responderlas. En ese momento en el que hice preguntas intencionadamente y comencé a escuchar, mi crecimiento personal y profesional despegó. Hacer preguntas puede hacer lo mismo por usted. Es bueno pensar en hacer preguntas. La siguiente es: las personas educables echan largas y serias miradas al espejo. El novelista James Thom subrayó: probablemente el hombre hecho a sí mismo más sincero que hubo jamás fue al que oímos decir: llegué hasta la cumbre por el camino difícil, luchando contra mi propia pereza e ignorancia en cada paso del camino. ¿Puede identificarse con esa afirmación? Sin duda, yo sí. Soy conocido por escribir y hablar de liderazgo, pero la persona más difícil a la que he liderado jamás soy yo mismo. Ay, qué bárbaro.
Llegar a ser educable y seguir siéndolo requiere que las personas que se evalúen a sí mismas de manera sincera y abierta continuamente. Cada vez que afronte un reto, una pérdida o un problema, una de las cosas que necesita preguntarse es, ¿soy yo la causa? Esta es la clave de la educabilidad. Si la respuesta es sí, entonces necesita estar preparado para hacer cambios. De otro modo, experimentará lo que alguien ingenioso denominó déjà vu, el sentimiento de haber estado antes en esa misma confusión. Cuando las personas se niegan a mirarse al espejo y en cambio miran a otras personas o situaciones a las que culpar, siguen obteniendo el mismo resultado una y otra vez. Quizá la mejor descripción de esto que he encontrado jamás y la solución está contenida en una pieza de Portia Nelson titulada Autobiografía en 5 breves capítulos. Y el capítulo número 1 de esta autobiografía dice, camino por la calle. Hay un profundo hoyo, vamos a decir, en la acera. Me meto en él. Estoy perdido. Estoy indefenso. No es culpa mía. Me toma muchísimo tiempo poder salir. Capítulo 2 de esta autobiografía. Voy por la misma calle, hay un profundo hoyo en la acera, finjo no verlo, vuelvo a caerme, no puedo creer que estoy en el mismo lugar, pero no es culpa mía, me sigue tomando muchísimo tiempo salir. Y el capítulo 3 dice, voy por la misma calle. Hay un profundo agujero u hoyo. En la acera veo que está ahí, sigo cayendo. Es un hábito, pero mis ojos están abiertos. Sé dónde estoy. Es culpa mía. Salgo inmediatamente. Capítulo número 4. Voy por la misma calle. Hay un profundo agujero en la acera. Lo rodeo. Y a mí me tocó el capítulo número 5. Me voy por la otra calle. Reconocer su propia responsabilidad en sus caídas busca soluciones, a pesar de lo dolorosas que sean. Para trabajar duro para establecerlas en su lugar es educabilidad en acción y conduce a la capacidad de cambiar, crecer y avanzar en la vida. Reconocer su propia responsabilidad en sus caídas, buscar soluciones a pesar de lo dolorosas que sean y trabajar duro para establecerlas en su lugar es educabilidad en acción y conduce a la capacidad de cambiar, crecer y avanzar en la vida. Y escuche, me encantó este ejemplo de autobiografía porque muchas veces podemos irnos nuevamente en el mismo hoyo, en el mismo agujero 2 veces, 3 veces y echarle la culpa al universo, ¿verdad? Y que está confabulando contra nosotros. Pero la Biblia dice, ¿sabe? En Proverbios 22:3, el prudente, el sabio, ve el mal y se aparta. Más el insensato, el tonto, dice muchas veces, cree que no le va a pasar nada, continúa y sufre la consecuencia. Que seamos nosotros de esas personas prudentes y sabias. Tendrá que ver el ego. Sí. No muy. Lo dice una argentina. No, pero también creo que el ser educable debe ser en todas las áreas de nuestra vida. Si somos educables probablemente en un área, deberíamos tener la habilidad de hacerlo en todas las áreas de nuestra vida. A mí me ha costado, tal vez no nos damos cuenta, ¿no? En un área que somos poco educables y alguien nos lo hace ver o alguien nos lo muestra. Porque tal vez en el trabajo es importante, entendemos que siempre debemos actualizarnos, como decía Guillermo, abrazar la tecnología, mejorar, pues en el área que yo estoy de maquillaje, constantemente salen nuevas técnicas, nuevos maquillistas y bla, 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 y hay que estar en un aprendimiento constante. Y muchas veces hay que desaprender para aprender. Pero ¿qué tal como mamá? ¿Qué tal como esposa? ¿Qué tal en las áreas que yo supuestamente creo que soy excelente? Que soy excelente, que soy buena. ¿Cómo será? ¿Será que pongo esa misma capacidad de ser enseñable o tener esa actitud aprendible en todas esas áreas? Entonces, por eso a mí me gusta formar parte de una comunidad como la iglesia donde tengo pruebas de todo, tengo matrimonios, tengo finanzas, tengo muchas áreas porque me permite recibir, pero también tenemos que entender que debe ser
una decisión y una actitud, porque muy probablemente tiene que ver con en el momento que vas a recibir esa enseñanza, esos 5 segundos antes de empezar, si vas a decir lo que dijiste, me voy a sacar 2 cosas buenas de esta enseñanza, voy a aprender, las voy a atesorar y las voy a poner en práctica. O si va a ser, ay, otra vez ya me aburre cuando él habla, o otra vez el mismo tema, ese tema ya lo vimos un montón de veces. Hay otra vez este capítulo de la Biblia que ya lo leí 1000 veces y que no me gusta. Entonces, ¿qué es lo que sacamos de cada situación? Y también creo que todos los días hay oportunidades para aprender algo nuevo. Pero depende de nosotros y no perder el tiempo, como decía Huguito, usar estas cositas para positivo, y todos los días ponernos esa meta de hoy voy a aprender algo nuevo y no perder el tiempo. Y a veces creo que cuando estamos como cansados es muy fácil la anestesia del celular. Y debería ser las otra. distracciones que te quitan un poco el tiempo. Sí, me ¿verdad? quiero relajar y entonces perdés tiempo. A mí me gusta mucho el tema de la responsabilidad personal y creo que lo hace ver el autor aquí, ¿verdad? De que uno le echa la culpa a los demás por las cosas que le suceden y nos pasa a todos, ¿verdad? Ahora, no quisiera decir que no es importante, pero ahora que es tiempo de elecciones, a veces pensamos como que el grupo político que le toque va a llegar a resolver todas las cosas que estoy viviendo yo. Y seguramente que hay una incidencia, pero hay cosas que me corresponden a mí porque es mi vida, ¿verdad? Y creo que es un tema importante dentro de este tema de la educabilidad. Y solo haciendo lo que tú decías, Maki, me llamó la atención porque habiendo tantas cosas en las que puedo aprender, a veces digo, ¿y por cuál comienzo? ¿Verdad? ¿Cómo hago para decidir qué es lo que más me urge? Porque todas son importantes. Seguramente que los resultados que estoy teniendo en mi vida me pueden dar algunas pistas sobre qué es lo que tengo que mejorar, ¿verdad? Pero me parece muy bien traer a la palestra que hay muchas áreas, ¿verdad?, donde podemos estar aprendiendo, no solamente en el área profesional, que también es muy importante si uno quiere tener éxito mañana, pero en muchas otras áreas. Como papá, como esposo. No, sí. Y escuche, esta era una pregunta que me decía, cada vez que afrontes un reto, una pérdida, un problema, una de las cosas que necesitas preguntarte es, ¿soy yo la causa? Reconocer tu propia responsabilidad en tus caídas, buscar soluciones y trabajar duro, ¿verdad?, para establecer una nueva forma de hacer, es educabilidad. Si con dificultad, cuando a mí me dicen algo, no le pongo atención, muy complicado va a ser que yo me pregunte a mí mismo si yo soy la causa del problema. Y a mí me retumbaba en la mente y en el corazón, creo que es Proverbios 9 el que dice, corrige al sabio y te amará, corrige al necio y te aborrecerá. Ay, sí. Y es porque regularmente nosotros estamos queriendo ser nuestros propios dioses y buscar en nosotros mismos la salida, la respuesta a esas preguntas y a esas confrontaciones. Somos personas, y por eso me encantaba lo que decía Maki y lo aplaudí, porque en la vida lo que más necesitamos es aprender a relacionarnos y a hacer el rol principal al cual fuimos llamados. Lo demás es aprendizaje, pero somos papás y ese es nuestro rol. Somos hijos de Dios y ese es nuestro rol. Esposos, esposas, hermanos, hijos. Y tenemos que aprender a manejarnos porque de alguna manera, miren ustedes, yo sí creo que definitivamente el seguir aplicando la Biblia a nuestra vida es la mejor herramienta para seguir aprendiendo. Y el proverbio que acabamos de citar lo que requiere es humildad. Sencillez de corazón, actitud positiva, todo lo que hemos venido platicando en un solo, porque nos lo podrán decir con mariachis, con poesía, con un vals de Strauss, con lo que ustedes quieran, pero si somos tercos, si somos necios, no vamos a avanzar. Y la invitación, queridos amigos, y me la hago yo mismo, y digo yo mismo, Guillermito, ¿mí mismo? Sencillo. Sí, mí mismo, sé más sencillo, sé más humilde, no pongas barreras a personas que quieren decirte algo. Al contrario, abre tu corazón, abre tu mente, abre tu espíritu, porque estoy seguro
que Dios te habla a través de muchas personas y estoy seguro que hoy vas a aprender algo nuevo para seguir adelante. Quiero saludar a Amalia, que nos ve desde Argentina. ¡Oh! ¡Bravo, Amalia! Con una media luna. Gracias por saludar. Son las 10 de la mañana ya. Ya son la media luna y el cafecito. El cafecito. Y queremos volver a repetir este consejo que dábamos aquí en la lectura, que era: todo el mundo tiene algo que enseñarme, todo el mundo. Cada día tengo algo que aprender, cada vez que aprendo algo me beneficio, y esas son las características de las personas que crecen, se desarrollan. El día de ayer, en la enseñanza que se dio en vidareal.tv, Jorge Rottenberg nos llevó también a reflexionar en relación a que muchas veces son nuestros hábitos, las cosas que hacemos repetidamente, que nos están destruyendo, o bien, si yo quiero volver a iniciar con una nueva disciplina, un nuevo hábito, el primer paso, amigo oyente, es buscar al Señor. Señor, aquí está toda mi debilidad, aquí está todo lo malo que he desarrollado y he ido aprendiendo, por favor, corrígeme. Y vamos con vulnerabilidad ante el Señor, y luego iniciamos una serie de acciones para generar nuevos hábitos. Queremos orar por usted, queremos bendecir su vida, y recordándole algo que leímos también en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, que decía en su verso 18, hijo mío, te encargo este mandamiento, que dice, presentes la buena batalla y mantengas la fe y la buena conciencia. Presente la buena batalla, querido amigo oyente, amigo televidente. Batallemos con gallardía, batallemos con valentía. Amado Padre, esta mañana venimos delante de ti a presentarte esta semana, Señor, todos los desafíos que tenemos por delante: el trabajo, los estudios, la familia, las relaciones, los problemas que tenemos que afrontar, los problemas de salud, los problemas de ciertas inseguridades, decisiones que tenemos que tomar. Señor, las descargamos delante de ti y pedimos tu intervención divina, Señor, y pedimos que tú nos lleves a tomar las mejores decisiones y pedimos de tu favor. En el nombre de Jesús, nosotros desde esta cabina le bendecimos y declaramos el favor de Dios con usted. Declaramos que allá donde usted vaya, hay ángeles a su alrededor que le defienden, hay ángeles alrededor de su familia, de sus seres queridos, que les defienden, que les cuidan, y declaramos la bondad de Dios que le persigue todos los días de su vida. En el nombre de Jesús, valientes y gallardos, peleamos la buena batalla esta semana. Amén y amén. Una ronda de despedida, conclusiones finales. Ok, quiero dejarles Proverbios 3, del 5 a 6. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Así es. Así es. Yo solo quiero pedirle que para seguir aprendiendo, usted debe de eliminar su orgullo, su arrogancia y su indiferencia, porque hay mucho que aprender. Yo quiero dejarte con una pregunta. ¿Qué es eso nuevo que estás aprendiendo y desarrollando en este tiempo? Y si no tienes algo que contestar, que le pidas al Señor, porque Él seguramente tiene algo para ti. Es algo impresionante y que le queremos insistir, es que nunca es tarde para poder empezar a aprender y poder desarrollar nuevas acciones. Nunca, nunca, nunca es tarde. Por cierto, leyendo un bonito libro acerca de ser padre, me encontré con tantas cosas que no hice correctamente o que pude haber hecho mejor, y entra en mí un cargo de conciencia diciendo, Dios mío, si esto lo hubiera podido haber aprendido hace algunos años. Sin embargo, viene a mí ese pensamiento que dice, no, nunca es tarde, nunca es tarde para poder adoptar un buen consejo y poderlo implementar. O tener otro bebé. Ay, no. Que vengan los nietos en algún momento. No lo distraigan. Sí, cabalmente. Nunca es tarde, y muchos de esos consejos probablemente hubieran sido mucho mejor antes, pero nunca es tarde para poder implementar un buen consejo. Y le recordamos que esto es a vida profesional, a vida personal, como papá, como esposo, como padre, como líder. Toda vez tenemos la oportunidad de poder generar un cambio. El Señor va a estar con nosotros liderándonos. Y el Salmo 143:10 dice, tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Le decíamos esta mañana que vaya donde vaya, vaya con Dios. Dios.